para todas las personas que se congregan en algún lugar y que piensan o que la gente les ha enseñado, los hombres les han enseñado, los supuestos pastores les han enseñado que Dios son dos, que Dios son tres, que Dios son cinco, que son siete, o como los en la India, que la gente dice que hay 3 millones de dioses. Fíjate lo que dicen las Sagradas Escrituras. Cualquiera que se quiera acercar al único Dios verdadero, ¿qué es lo que debe de creer primeramente? Capítulo 12 del libro de Marcos, y en el verso 28 dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Cuando la gente viene a acercarse a Dios y quiere conocer la verdad de parte de Dios, lo primero que la gente tiene que reconocer es que Él es uno solo. Dice la Escritura en el Antiguo Testamento que no hay dioses con Él. Dice la Escritura, no hay nadie en quien me aconseje, dice Dios. Toda la sabiduría y el conocimiento viene del Padre, del Creador, de Jesús, el Cristo, el único Dios verdadero. Y cuando digo Jesús el Cristo, no estoy hablando del Mesías, no estoy hablando del Salvador de la humanidad, del hombre. Estoy hablando del Espíritu que heredó el nombre al Hijo, del Espíritu que estaba dentro del Hijo de Dios, de ese Espíritu que creó a Adán y Eva, de ese Espíritu. Cuando digo Jesús el Cristo, estoy hablando del Espíritu eterno que posaba adentro del Hijo de Dios, del Mesías, como posa adentro de mí ahora en este día, como lo hizo en Él. Él fue el ejemplo de lo que teníamos que seguir en el futuro. Todos los que íbamos a creer en Él, eso es lo que iba a pasar. Se iba a meter el Espíritu de Dios, iban a ser afligidos los cuerpos de los santos, de los hombres y de las mujeres, como fue afligido el Espíritu de Él, del Hijo de Dios, su carne. Y iba a morir, pero después resucitó, dice la Escritura, por el poder de Dios. Así vamos a morir algún día nosotros y vamos a resucitar por el poder de Dios. Los que morimos en Cristo y que vivimos en santidad y que estamos escritos en el libro de la vida, vamos a resucitar para salvación, dice la Escritura. Porque el único Dios verdadero, Cristo Jesús, va a bajar en las nubes, dice las Sagradas Escrituras, y lo vamos a ver, y Él nos llamará a las nubes. Esto es lo que enseña las Sagradas Escrituras. Pero vamos a ver ahora qué es lo que el Señor trae para nosotros en este día. ¿Cuál es el tema que el Señor trae en este día para enseñarnos? Allá afuera en las religiones hay una religión que se llama el judaísmo. Para nuestro idioma es traducido así: el judaísmo. Y muchos sabemos que todas las religiones no provienen de Dios. El 99%, siempre lo digo, de las religiones del mundo no provienen de Dios, porque son una mezcla de catolicismo con judaísmo. ¿Por qué te digo esto? Allá donde yo me congregaba, en los tiempos de antes, en la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, solo usaban el color blanco los varones y el pantalón negro. Era todo lo que podían usar. Te pregunto, ¿quién usa esa, o cuál es la tradición de qué religión usa solo blanco con negro? ¿Sabes? ¿Quiénes son? Los judíos ortodoxos que practican la religión del judaísmo. Fíjate, ¿eh? Porque tiene que haber judíos que practiquen la santidad de Dios.
Porque ahí en el Apocalipsis, en la Escritura habla y dice que Él va a salvar a 12,000 de cada tribu, de los descendientes de las tribus de Israel, cuando Él vuelva. Y antes de que Él vuelva, Él va a tener gente salva. Yo no estoy hablando de esos que va a salvar. Yo estoy hablando de los falsos judíos que mezclan los cristianos. Muchos en donde yo me congregaba se salieron y se fueron a judaizar. Y se circuncidaban. Y se circuncidaron muchos de ellos. En los varones. Imagínate, mezclando la mentira con la verdad. Mezclando la mentira con la verdad. Fíjate la Escritura lo que dice. Pero me gusta ver mucho, aunque yo como predicador de Dios tengo que ser una persona que me informo de lo que acontece en las religiones. Y tengo que aprender de esas religiones, no para predicarlo, para predicar en contra de ello, de las mentiras que habla estas religiones. Y una de ellas es el judaísmo. Ellos dicen que descienden de Abraham. Y sí descienden de Abraham por la sangre. Pero vamos a ver si la Biblia lo avala, todo lo que ellos predican y lo que enseñan. Hay un judío que yo veo ahí, que vive en Jerusalén por internet. Y él le tira a los cristianos, que los cristianos están mal también. Pero se llena la boca como si ellos tuvieran la verdad. Los judíos, ahí tú puedes ver el pasado presidente de Estados Unidos, va con una kippah. Donald Trump fue a Jerusalén y nombró la capital de Jerusalén y nombró a la capital de Israel, del país de Israel, Jerusalén. Porque antes la capital, en el tiempo moderno, era Tel Aviv. Y después, no son 6 años, ellos son cada 4 años en Estados Unidos los presidentes. Estuvo Donald Trump y fue y puso y dijo que la capital de Israel debería de ser Jerusalén. Y ahorita en este día de hoy, Jerusalén es la capital de Israel, por órdenes de Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver Estados Unidos? ¿Cómo va a venir Estados Unidos? Va a decir, la capital de México ya no es México, va a ser Guadalajara o Monterrey. ¿Eso qué? ¿Por qué se meten o se entromete este país con los supuestos judíos, que son los líderes de este pueblo, de estos supuestos judíos, que son los líderes de esta religión, el judaísmo? Vamos a entender dos cosas diferentes. El judaísmo es la religión que practican los judíos. Los judíos son la raza o los indígenas que habitaban en Jerusalén en aquellos tiempos, de los cuales siempre se han peleado con los palestinos. Los palestinos dicen que ellos son los indígenas que estaban ahí en Israel en el principio. Y por eso en este tiempo tienen guerra. Israel o los judíos, el pueblo de los judíos, con el pueblo de los palestinos. ¿Ya me entiendes? Entonces, hay que hacer diferencia. Que la gente diga que sea judío no significa que siguen a Dios. Ni tampoco porque la gente diga que Israel, escucha, Israel o Jerusalén es un lugar santo. La gente en el mundo le dice tierra santa. Los católicos tienen una iglesia ahí y dicen aquí es tierra santa. Los cristianos tienen congregaciones ahí y dicen que es tierra santa. Los judíos del judaísmo tienen sinagogas ahí en su propio país y en Jerusalén y dicen que es tierra santa. Los musulmanes pelean por tener un lugar ahí en Jerusalén porque su tierra santa es la Meca, que está en Arabia para ellos. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y por qué toco este tema? Los judíos dicen que Jerusalén es tierra santa y es una mentira. ¿Por qué te digo que es una mentira? Porque cada año el carnaval más grande que hacen en el mundo los homosexuales lo hacen por las calles de Jerusalén.
en donde hacen orgías al aire libre, hacen perversión como lo hacían los sodomitas y los de Gomorra, al aire libre, hacen maldad. Entonces, ¿cómo tú puedes decir, o la gente, o este judío, Jacob se llama, él dice que Jerusalén es la tierra santa, cuando en la escritura la Biblia habla de Jerusalén, no está hablando de Jerusalén, la tierra de México, la tierra de Israel, la tierra de este mundo. Cuando la escritura habla de Jerusalén, está hablando de Jerusalén, la nueva Jerusalén, la tierra que el Señor Jesucristo está preparando, o fue y prepararé el lugar, dijo el Señor Jesús, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y en el libro de Apocalipsis te enseña. Pero bueno, ellos dicen que ellos son el pueblo de Dios. Y voy a comprobar con la escritura que ellos no son el pueblo de Dios. Con la escritura voy a comprobar que ellos, unos cuantos de ellos, fueron el pueblo de Dios. Unos cuantos fueron de ellos el pueblo de Dios. ¿Quiénes son unos cuantos? Los que buscaban y vivían en santidad, los profetas de la antigüedad, las mujeres santas de la antigüedad, los reyes que obedecieron en el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes o en el libro de las Crónicas o en el libro de Samuel. Tú puedes leer y ahí te dice: y Jeroboam hizo lo malo delante de Dios, dice la escritura, ¿verdad? Que fue un rey de Israel. ¿Y cómo se llamaba el esposo de esa mujer, hija del demonio? Y el rey Acab. No hubo, fíjate lo que dice la escritura, rey más malvado que Acab, que se vendió. ¿Qué hizo Acab? Se vendió. Tenía un precio. Un hombre de Dios y una mujer de Dios no tienen precio hablando de dinero, ni de casas, ni de cosas materiales. A ti te van a decir, cuando seas grande, te van a ofrecer: ven y toca, porque sabes tocar muy bien el piano y cantas muy bien. Te voy a pagar $3 millones si vienes y tocas para este artista del mundo o para este supuesto artista cristiano. Te voy a pagar $500,000, $500,000, $250,000. Y tú les vas a decir: yo soy santa, yo no me vendo como Acab se vendió por dinero. Y lo mismo vas a hacer tú y lo mismo va a hacer ella. Porque el demonio va a buscar destruirte de alguna manera por dinero, como lo fue Acab. Pero te vuelvo a repetir, estos judíos, porque son judíos de nacionalidad, descienden de Abraham los judíos, también los árabes descienden de Abraham, de sangre, por parte de Ismael y por parte de Isaac. Los árabes son los hijos de Ismael y los judíos son los hijos de Isaac, de sangre. Pero vamos a ver cuál es el verdadero judío de acuerdo a la escritura. Y vamos a ver, como te digo, no todos los que fueron judíos del Antiguo Testamento, porque ellos no creen en el Nuevo Testamento. Y vamos a empezar con el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué es lo que hacen los judíos, porque se llenan la boca y dicen que... Yo sé que los cristianos en las religiones están mal en muchas cosas y muchos de ellos son idólatras, pero muchos de nosotros somos santos y seguimos la escritura. Fíjate, vamos a ir a leer el libro de Ezequiel primeramente. Capítulo 8 del libro de Ezequiel, verso 18. Si tú practicas el judaísmo, practicabas el cristianismo, que es una mentira también, que no está en la escritura, y ahora te pasaste a otra religión falsa, el judaísmo, que te dicen que tienes que seguir las costumbres de los judíos. No me acuerdo el nombre, hay un judío muy famoso aquí en México, en Puebla está ese hombre, es chilango, y vive y tiene su sinagoga supuesta en Puebla, y tiene la barba hasta acá así, y se cubre la cabeza. En el Nuevo Testamento la escritura dice que el hombre no se debe de cubrir y que la mujer se debe de cubrir cuando profetiza, cuando ora, cuando lees la escritura. Fíjate,
capítulo 8 del libro de Ezequiel. Fíjate lo que dice la escritura, porque capítulo 8 verso 1. Porque se llenan la boca los supuestos judíos, y los supuestos son judíos de nacimiento, pero no son judíos que siguen a Dios, no son santos. Y este Jacob se llena la boca, este muchacho que dice que eso es un hombre, un señor que allá vive en Jerusalén, habla español él porque él como que estudió en Colombia, pero él es nacido en Jerusalén o alrededor de Jerusalén, no sé en qué parte, pero él vive ahí en Jerusalén y hace los en vivos y habla en contra de la palabra de Dios y de Jesús. Y se llenan la boca y dicen que ellos son de Dios. La escritura me dice lo contrario. Los que son judíos, fíjate, los que supuestamente eran el pueblo de Dios escogido, porque sí, Dios los escogió, la habló a Abraham y tiene la nación, les empezó a hablar a través de Moisés y de los profetas. Fíjate lo que dice la escritura, capítulo 8 verso 1 dice así: en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa. Ezequiel está hablando. Y los ancianos de Judá. ¿Quiénes son los ancianos de Judá? ¿Quiénes son? No. En el tiempo de Ezequiel, los ancianos de Judá son hombres que supuestamente son los líderes del pueblo de acuerdo a los estatutos que dejó Dios a Moisés. Estaban ahí con él en el tiempo de Ezequiel. Y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Eran los líderes de con ellos en ese tiempo. Y ahí se posó sobre mí, la mano de Jehová el Señor. Vino el Espíritu de Dios y se me metió y me empezó a decir cosas. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre. Estaba el Dios eterno hablándole a Ezequiel. Se parecía a un hombre, pero era un espíritu. Desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto del bronce refulgente. Lo mismo que dijo Isaías, lo mismo que dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Lo mismo que dice Pedro, Juan y Jacobo cuando se transfiguró el Hijo de Dios, ¿verdad? Fíjate, y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, lo agarró de aquí, mira, le puso aquí la mano así, la agarró de lado a lado, el Espíritu, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, fíjate, lo levantó, le sacó su alma, lo llevó en el Espíritu, el cuerpo se quedó ahí, le estaba dando una visión Dios. Y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. ¿Qué dicen los judíos? ¿Qué es Jerusalén? ¿La tierra santa? ¿Es una tierra santa? Vamos a ver. A la entrada de la puerta de Jerusalén. Escuchen, judíos o gente que se van al judaísmo, lo que habla Dios. Y sigue diciendo, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, en donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. O sea, la que provoca a Dios a celos. Estaban ahí los líderes, lo llevó Dios y había una imagen ahí en donde adoran los falsos judíos. Sigue diciendo, he aquí, ahí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que había visto en el campo. Anteriormente había tenido una visión de parte de Dios el profeta Ezequiel y le había pasado parecido, similar a lo de anteriormente, a lo que le pasó anteriormente. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. ¿Para dónde está el norte? Norte, sur, este y el oeste.
Entonces Ezequiel estaba viendo aquí hacia el norte. ¿Cómo depende de esto? Para el norte es el norte. La brújula siempre apunta para donde mismo. ¿Sí me entiende? Pues si yo me volteo, la brújula me va a estar diciendo, para acá es el norte. Y yo me volteo al revés. Y la brújula se va a hacer para acá. Me va a decir, camina para el norte. ¿Me entiende? Para eso son las brújulas que usaban en la antigüedad. Y las podemos seguir usando y no te pierdes, ¿no? Ahora está más moderno el GPS, ¿no? Te va diciendo, vas para el noroeste, vas para el suroeste, te va diciendo el camino, ¿no? Siempre, si usted se voltea, siempre le va a dar el norte. El sol, ¿cómo sale? Del este al oeste, siempre sale. Es así. Y aquí el profeta Ezequiel sabía todo esto, ¿no? Y decía, Dios le dice, y alcé mis ojos hacia el norte, dice el profeta Ezequiel, he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Judíos que me están escuchando, fíjate lo que les dice Dios desde antes. Estamos hablando del tiempo de Ezequiel, me puedo ir todavía más atrás. Y son ustedes unos mentirosos que Dios los reprende por su desobediencia. Fíjate, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. O sea, en el templo donde se congregaban hacían estas maldades. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. ¿Qué hacen los líderes de Israel? Abominaciones mayores, dice Dios. Es abominable delante de Él. Fíjate, y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. Dios le estaba dando una visión, estaba la pared, y había un agujero, y por ahí podía ver el profeta Ezequiel. ¿Cuál es el atrio? Son partes del templo que había construido Salomón, ¿verdad? Estaba el atrio, estaba el lugar santo y el lugar santísimo, ¿no? Acá posaba el pueblo en el atrio, ¿no? La entrada. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, o sea, hizo un hoyo más profundo. Y he aquí una puerta. Vio la puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen ahí. O sea, se visten de judíos, como les dice Dios que se vistieran, se visten de sacerdotes, como Moisés, Dios le dio que les mandase a los hijos de Aarón, a la tribu de Leví, se visten, hacen todo parecido, pero hacen lo que hacían los hijos del profeta Elí. Abominaciones, lo que hicieron los hijos de Aarón. Abominación con fuego extraño, dice. Fíjate lo que sigue diciendo. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. ¿En dónde están? ¿Qué hace esta gente ahorita? Los ancianos, los supuestos judíos o el judaísmo. Aquí te dice la palabra. ¿Qué te dice? En el 11, verso 11, y adelante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías,
Hazanías, hijo de Safán, y en medio de ellos cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Estaban adorando al diablo. ¿A quién adoran los judíos? A Satanás. ¿Adoran al Dios de Israel? Jamás. Solo unos pocos lo han hecho, como dice la Escritura, y se llenan la boca y dicen que son el pueblo de Dios escogido. Fueron y los escogió Dios, sí, dice la Escritura. Pero ¿qué hicieron? Prefirieron adorar a Satanás. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Eso es lo que dicen los satanistas. ¿Por qué? Y los ateos y la gente del mundo. ¿Por qué Dios permite que violen a esa niña? ¿Por qué se roban a ese muchacho y lo prostituyen? ¿Por qué matan a ese hombre? Lo mismo, ese pensamiento de Satanás. Es una mentira. Lo siguen teniendo hasta este día. Ahí está el supuesto presidente de Estados Unidos con su kippah anterior, y va a Jerusalén y ora en el muro de los lamentos, y está así. Y su esposa, que es un hombre, supuesta esposa, es un hombre que se operó cometiendo abominación, y dice que es judío de descendencia y cristiano también, y apoya a los musulmanes. Eso está, el líder ahorita el primer ministro de Israel hace lo mismo. Dice: fue instruido desde el principio en la Torá, dicen ellos. ¿Conocen la Torá? ¿Conocen el Antiguo Testamento? Sí, la conocen, pero la usan, como dice aquí, para mentira, porque ellos creen que Dios ha abandonado la tierra. Me dijo pues: vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. ¿Quiénes son estos? Los judíos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz, ídolo abominable delante de Dios, aquel que adoran los católicos. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones todavía mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espadas vueltas al templo de Jehová, y sus espaldas, vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonaré. No, va a perdonarlos. Ya, ellos son el pueblo que tenemos que seguir. ¿Qué dice Dios? No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. ¿Me tengo que seguir el judaísmo? ¿Qué hicieron esta gente que irritaron tanto a Dios? Ellos los escogió Dios y les habló a través de los profetas. Desde Abraham era profeta. ¿Pero qué hicieron? Le dan la espalda a Dios hasta este día, creando una religión falsa que se llama el judaísmo. Y aquí dijo Dios no cambia su palabra por nada. Dice que
No perdonará mi ojo ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. Fíjate, qué triste, porque no les deseo nada a ellos de mal. La Biblia dice que tengo que amar a mi prójimo como a ti, como ama a tu prójimo como a ti mismo. Es triste ver el enredo de Satanás. Mira, les voy a decir algo. No todos los que practican el judaísmo y las religiones del judaísmo entienden en el error, así como uno estaba en la mentira. Los pocos líderes que están arriba, ellos sí saben que están practicando estas abominaciones y las han practicado y siguen el paso de estos ancianos que estamos leyendo ahorita aquí en la escritura. Pero el pueblo, la gente de abajo, como siempre, ellos son ignorantes. Ellos saben que Dios le habló a Moisés y que tienen que obedecer la escritura. Y cuando venga el Señor, quizá de uno de esa gente, de ellos tendrá misericordia, porque dice que va a escoger 12,000 de cada tribu. Pero fíjate, 144,000 de entre las tribus de Israel, dice Dios. Y los otros son millares de millares de millares de millones, los que vamos a reemplazar a la tercera parte de los ángeles que cayeron del cielo juntamente con Satán. Eso es lo que dice la escritura. Pero aquí dice Dios que van a gritarle. ¿Qué pasó en el holocausto cuando los estaban matando? Tristemente gritaban y le clamaban, y muchos de ahí salieron maldiciendo al Dios de Israel porque mataron a sus familiares. Pero el problema son los líderes de esta gente que han hecho esta abominación. Dios desde el principio lo enseña todo, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo, vamos a leer Apocalipsis capítulo 3. Capítulo 3, verso 9 del libro de Apocalipsis. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 3, verso 9. He aquí, vamos a empezar en el 8. Vamos a empezar en el 7. Capítulo 3, verso 7. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, le dice Dios al apóstol Juan. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahí, ¿qué le pasó a los líderes de Israel? Le cerró Dios la llave. Cuando Él cierra, ya nadie abre, dice aquí. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, le dice Dios, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tenemos que guardar su palabra y no negar su nombre nunca. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Cuando venga Dios, ¿qué va a hacer? Los supuestos judíos como este hombre, o muchos que hablan por internet, muchos que están allá en Jerusalén. Había otro judío que escuché antes que decía él, habla en contra del Señor Jesús también. Todos hablan en contra del Señor Jesús. Este es otro judío, pero vive en Nueva York, con la barba, es judío de nacionalidad, pero no judío que sigue al Señor. Y él es un maestro. Y él decía, ¿cómo no vas a tú hablar bien de a creer en alguien del cual desde niño te enseñan y te hablan bien de él? Hablando del Señor Jesús.
Eso dice él. Fíjate. Y eso enseña él en las sinagogas a los hijos, a las hijas, a que odien. Y aquí viene lo más importante. Aquí el Señor le dice que yo entrego de la sinagoga de Satanás. ¿Qué son estos judíos supuestos? Son de la sinagoga de Satanás. A los que se dicen ser judíos, pero no lo son. Los va a entregar Dios para que los destruya el enemigo. No tendrá misericordia. Ya vimos en el libro de Ezequiel. Fíjate. Son falsos judíos, son sinagoga de Satanás. Y él dice, ¿cómo no vas a hablar este supuesto maestro de los judíos? ¿Cómo no vas a hablar bien o creer de alguien que siempre han hablado bien de él, te han hablado de él desde niño bien? Hablando del Señor Jesús. No. Pero fíjate aquí, esto es lo que te decía. Ellos, o la religión del judaísmo, no todos, hay judaísmo ortodoxo que se basa en el Talmud y en la Mishra, que vienen siendo libros que ellos dicen que es la tradición judía. Ya de cuenta que ellos lo recopilaron todo en libro. El rabino Simón Bar Joná, tal Jacob, vivió en el año después de Cristo, tal. Ellos no creen después de Cristo, pero pues bueno, vamos a poner el año que llevan su calendario de acuerdo a sus años de ellos. Y lo registran todo, ¿no? Y haz de cuenta que dice en el Talmud, hay un verso en la escritura del Talmud que ellos enseñan, en donde dice que Jesús, el Hijo de Dios, nació de una ramera que era María y de un soldado de los romanos. Eso es lo que ellos enseñan. Eso dice, ahí lo puedes buscar en internet. Entonces, ellos dicen que para tú poder entender el Antiguo Testamento, los que practican el judaísmo, tú ocupas leer el Talmud, lo que enseñaron estos hombres, contrario a lo que dice la Escritura. Desde el Antiguo Testamento, la Escritura en el libro de Deuteronomio dice: cualquiera que le agregue a estas palabras que yo he hablado, a este libro, en este libro, yo quitaré su vida del libro de la vida. Eso dice, lo repite en Apocalipsis. Lo mismo que habló en lo antes, lo sigue hablando el Señor para ahora en este tiempo. Pero ellos quieren agregar el Talmud. Quieren agregar el Talmud. Enseñanzas de hombres falsos, como los que vimos ahorita. Es que el rabino dijo esto y Dios dice esto. Hagámosle caso más a lo que dice el rabino. ¿Qué dice Dios que es este rabino? Sinagoga de Satanás. A los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Por qué mienten? Porque le están agregando el Talmud al Antiguo Testamento. Increíble, ¿no? Pero se llenan de la boca. Se llenan la boca. La gente se va con los judíos opuestos. Y ahí están sacándoles feria también. Porque los judíos no hay excepción, ¿eh? Así como los cristianitos. Piden diezmo, piden la ofrenda y les toman la feria. Y no la usan como dice la Escritura, porque son falsos judíos. Vamos a leer el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 28. Falsos judíos. Gálatas capítulo 3, verso 28. ¿Tenemos que ser judíos para ser salvos? ¿Tenemos que seguir el judaísmo y la enseñanza?
Dicen unos, tienes que estudiar hebreo para poder conocer lo que dice verdaderamente este libro. ¿Ustedes piensan que Dios es tonto? Y el indígena que no habla ni castellano, que de cualquier tribu, de cualquier parte del mundo, ¿qué va? Y le traduces la Biblia a su idioma, ¿está mal traducida? ¿No se va a poder salvar si no aprende hebreo? Fíjate, eso es lo que enseñan. Y los cristianitos, ahí donde íbamos nosotros, eso nos enseñaban también. En el original, en el hebreo, en el original, en el griego, dice esto. Esta es la traducción correcta. ¿Será verdad lo que dicen? Capítulo 3, verso 28 de Gálatas. Dice así la palabra de Dios. Ya no hay judío. ¿Cómo? ¿Me tengo que hacer judío? ¿Me tengo que hacer judío? ¿Qué dice ahí? Ya no hay judío, ni griego tampoco. ¿Tengo que estudiar hebreo y griego? La gente es ignorante a la palabra y ese es el problema principal. Dice aquí la escritura, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Fíjate, ¿me tengo que hacer el judaísmo? Parejo para todas las tribus del mundo, para todas las naciones del mundo. No dice Dios, hazte judío. Ellos lo rechazaron, dice la escritura en el Antiguo Testamento. Así porque por cuanto me han rechazado, dice Dios en el libro de Deuteronomio, yo traeré otro pueblo que no es pueblo mío, dice Dios. La gente de las naciones. La gente de las naciones. Y te pondré y te daré como celo, dice. Porque traeré una nación que no es nación, o sea, no es el pueblo de ellos. Que somos nosotros, a los cuales Dios ha puesto su Espíritu Santo y creímos a su palabra. No estábamos en su plan, pero ellos lo rechazaron y dijeron, ustedes no quieren ser Jesús. Vamos a leer esa parte. Pues Dios dice, ya no hay judío, ya no hay griego, no ocupas judaizarte. Incluso Pablo va con Pedro y le dice, ¿por qué tú siendo libre quieres, cuando vienen los judíos, te sientas y actúas como judío, pero con los gentiles actúas como gentil, o con las naciones o con los de otros pueblos como los otros pueblos? Y le dijo, hipócrita, le dijo el apóstol Pablo. Pero Pedro reconoció y dijo, fui hipócrita, discúlpame, perdóneme Señor y perdónenme ustedes por ser hipócrita. Reconoció que lo que decía ese hombre era verdad. Que significa que ya no tenemos que ser judíos, ni griegos, ni católicos, ni nada. Tenemos que ser santos. Eso es lo que dice la escritura. Vamos a leer en el libro de Juan. Fariseos, estamos hablando, estos con los que habló el Señor Jesucristo y que los contradijo, eran los líderes del pueblo de los cuales habló el profeta Ezequiel, que leímos al principio, y los que son líderes ahora en este tiempo de la nación de Israel y del judaísmo. Fíjate, Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, verso 39. No, vamos a Mateo primero, antes de leer ahí. Mateo. Capítulo 21 de Mateo. Verso 33. Capítulo 21 del libro de Mateo,
verso 33, dice así: oíd otra parábola, les dijo el Señor Jesús. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. ¿Quién es la viña que plantó el Señor Dios? ¿Quién es la viña que plantó Dios? Anterior en el Antiguo Testamento. Los descendientes de Abraham, los judíos y las demás tribus. Judíos, tribu de Judá, ¿no? Y se quedaron con ese nombre, ¿no? Pero no solo era la tribu de Judá, era la tribu de Menasés, la tribu de Simeón, Isaacar, Zabulón, Neftalí. Pero bueno, ya todos se llaman, no porque sea por tribu, sino se hacen llamar judíos. Fíjate, el padre de familia plantó una viña, la cercó de vallado, o sea, le puso un cerco para cubrirla, que no le pasara nada. Cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores. Los labradores son los que tenían que trabajar para que creciera bien la viña y que creciera saludable. Y después cortar el fruto y entregárselo al dueño, ¿no? Para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Qué malvados, ¿verdad? Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. No eran mensos, ¿verdad? Estos judíos, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes son los labradores? Somos nosotros. Que le paguen el fruto a su tiempo. Nada tontos, sabían bien. Jesús les dijo: ¿nunca leíste las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Judíos, ¿a quién le quitó Dios el reino? A los judíos. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. Gente de las religiones que se meten al judaísmo y que mezclan la palabra de Dios con la Misra o con el Talmud, enseñanzas del judaísmo. No sean ignorantes. Dejen la mentira, porque Dios dice que les quitó el reino de los cielos, la enseñanza. Fíjate. Y se lo dará a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Oyendo sus parábolas, los principales, ¿quiénes? Los judíos, sacerdotes principales, y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. ¿Les quitó el reino? Se los dio a
otras naciones, a mí, a los santos de todo el mundo que creen a su palabra. Pero qué bonito, me acuerdo cuando estaba en la iglesia y escuchábamos alabanzas de los judíos, ¿no? Supuestas alabanzas de los judíos. Y me puse a investigar un poquito, ¿verdad? De dónde y qué alabanzas, a qué señor le cantaban. Y de repente me doy cuenta, pues busco la traducción de lo que estaban cantando. ¿Y qué estaban cantando? Estaban cantando a un maestro de ellos, que estuvo como en 1800 y algo, muy reconocido por ellos. Y le cantaban a él, no a Dios. Pero la ignorancia de la gente. ¿Tengo que seguir el judaísmo? ¿Tengo que hacerme judío? ¿Tengo que creer en lo que enseñan ellos ahorita? No. Porque dice nuestro maestro, nos enseña lo que debemos de hacer. Aquí el maestro nos está enseñando y dijo: el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Interesante, ¿eh? Y si tú estudias la teología del cristianismo, lo que estudian las iglesias supuestas cristianas aquí en todo el mundo, está mezclado esa enseñanza del judaísmo mezclado con lo que la palabra dice. Por eso la palabra de ellos no es pura, no está limpia. Sigamos leyendo. Vamos a leer el Salmos capítulo 78, verso 40. Salmos capítulo 78 y en el verso 40. Vamos a empezar en el 32. Vamos a leer en el 32. 78, 32, dice así: con todo esto, vamos a empezar más atrás. En el 30, vamos a empezar ahí mismo. 78, 30. Vamos a leer salteado. Fíjate, no habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Al pueblo de Israel que salió de Egipto, los mató Dios. ¿Por qué? ¿Por qué los mató? Sigue diciendo en el 32. Con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio. Y sigue diciendo en el 35, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo su redentor. Y con su lengua le mentían. Israelitas, judíos, de todas las tribus, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto, pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo.
y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. ¿Qué hicieron estos israelitas? Nomás veían que empezaban a morirse y lo buscaban por conveniencia. No debemos de ser convenencieros con Dios. Búscalo cuando tengas salud, búscalo cuando tengas trabajo, búscalo cuando estés prosperado económicamente. No lo busques cuando tengas dificultad nomás. Fíjate la enseñanza aquí. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer en el Salmo 106, verso 7. Salmo 106, verso 7. Verso 7. Salmo 106, verso número 7. Dice así: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Son testarudos los judíos, ¿verdad? Aferrados, ¿verdad? Vieron que se abrió el mar y pasaron, y aún así no le creyeron a Dios su poder y su amor y su misericordia que estaba teniendo con ellos o hacia ellos. Entonces, ¿tengo que judaizarme? ¿Me tengo que circuncidar? Tristemente, hay tantos que caen en las garras de estas sectas, de estas mentiras de la religión. No solo los judaizantes, hay tantas mentiras en la religión. Pero estamos viendo que la gente ahora se está judaizando, están queriendo seguir las sendas del pueblo que desobedeció a Dios, de los judíos. Y luego sale este loco acá de la luz del mundo diciendo que ahora ellos son el pueblo de Israel. En Guadalajara, en la nueva provincia, la hermosa provincia, la colonia, toda esa calle tiene puras calles. Ellos ahí se judaizaron. ¿Y qué? ¿Por qué te digo esto? Porque sus calles tienen puros nombres de Jerusalén, y que tal calle. Ahí no entra el gobierno, ellos son su propia policía. Ese es como es como si fuera un país aparte, la hermosa provincia, manejada por ese pedófilo Nazón Joaquín y su familia. La gente cree eso. Isaías capítulo 65, verso 2. Isaías capítulo 65, verso 2. Dice así: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, dice Dios, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso en ladrillos. A ver, ¿quién hace sacrificio en los ladrillos y quema incienso en ladrillos? En el muro de los lamentos hacen eso.
Los judíos van y están orando, ese es el sacrificio, y queman incienso y para que la oración llegue según a Dios. Lo está describiendo Dios. Todo te lo describe. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Perdón, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Fíjate, ¿qué dicen No, Dios se los está diciendo a ellos. Sí, por eso ellos dicen, la gente dice, yo soy más santo que ustedes. Los judíos dicen. Y también por ahí unos cristianitos también dicen. Y también el Papa dice, el santo Papa, dicen ellos, los católicos. Y los de la luz del mundo dicen, el santo varón de Dios, le dicen a San Joaquín, pedófilo, hijo de Satanás. Así le decían a su papá, así le decían a su abuelo de ese hombre. Somos más santos que ustedes. San Joaquín dice, yo puedo cometer cualquier pecado y no me es válido. O sea que Dios le perdona todo a él. O sea que no le toma en cuenta el pecado que él hace. Esa es la enseñanza de ellos. Por eso le dan a sus hijos y a sus hijas. Retorcida la mente de estos judíos y de las religiones, ¿verdad? Estate en tu lugar, le dicen a la gente, mira, hazte para allá. No te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Me acuerdo que me decía, cuando apenas me bauticé, me decía, Jaime Leal me decía, el ministro, que me empezó a evangelizar. Y yo le dije, ¿por qué el pastor? O sea, lo empecé a cuestionar desde ese tiempo, fíjate. El supuesto pastor que estaba ahí en la iglesia. El adúltero Ochoa. Y haz de cuenta que yo le preguntaba a Jaime, se supone que era ministro, ¿no? Yo le preguntaba, ¿por qué? No sé, ¿por qué no ora tanto? ¿O por qué él no habla tanto en lenguas? ¿O por qué nunca lo he escuchado hablar en lenguas? Le preguntaba yo. Yo acababa de recibir las lenguas de parte de Dios. Y él me decía, ¿o qué? ¿Tú te crees más santo que él? Me dijo, defendiéndolo. Lo que dice aquí en la Biblia. O sea, hazte para allá porque yo soy más santo que tú. Piensa que porque uno se acaba de bautizar y acaba de recibir el Espíritu Santo, no es santo. O sea, santo tiene que ser todos. Desde puede ser una niña, un niño, un anciano, no importa la edad. Santo es el que Dios lo mete a su camino, al camino de la santidad. Entonces, esta gente están retorcidas, como dice aquí la palabra. Hazte para allá, déjalo, ese pastor es más santo que tú. Nunca voy a decir que soy más santo que alguien. Al contrario, soy pecador igual que ustedes. Y me tengo que santificar aún más, dice la Biblia. Retorcidas las palabras que hablan estos hombres, ¿verdad? Vamos a leer ahí mismo en el 63 de Isaías, verso 10. Capítulo 63, verso 10. Fíjate lo que dice. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. ¿Qué es Dios de los judíos? Santo Dios, yo no quiero tener a Dios de mi enemigo. Fíjate lo que dice la palabra. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos.
triste, ¿da? Qué triste. Qué triste. ¿Qué se hizo Dios de ellos? Enemigo. Imagínate que Dios se haga tu enemigo. Ahí nadie te salva de nada. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Entonces tú dime, esta gente que quieren judaizar a los hermanos y que dicen que tenemos que estudiar hebreo para poder entender la escritura. Fíjate la mentira en la que está la gente. Con la Biblia les compruebo. Siempre les he dicho, con la Biblia, cualquier religioso que quiera venir, cualquier judío que practica judaísmo ortodoxo, de cualquier, lo que no me interesa, con la Biblia te descubre la mentira en la que estás. Y si estoy en la mentira, yo me va a descubrir si estoy en la mentira. Y si estoy en la verdad, me va a enseñar el camino de la verdad. Porque es la palabra del Señor. Vamos a seguir leyendo. Capítulo 3 del libro de Isaías, verso 1. Isaías capítulo 3, verso 1. Capítulo 3, verso 1 del libro de Isaías dice así: porque he aquí que el Señor, Jehová de los ejércitos, quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el pan que quitó Dios? Su palabra. Yo soy el pan que ha venido del cielo, dijo el Señor Jesús. ¿Y cuál es el agua? El Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios. Dice Dios desde antes: yo quito el que sustenta a Jerusalén. Yo quito el pan, la revelación, la enseñanza, y quito el agua, mi espíritu. El valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano. ¿Qué quitó Dios? A los profetas. ¿Por qué los quitó? De Israel o de Jerusalén. Por su desobediencia. Y les pondré por príncipes a jóvenes, y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos contra otros, cada cual contra su vecino. ¿Quién se está peleando contra los israelitas? Su vecino, los palestinos. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Fíjate, todo está en la escritura, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo está en la escritura. Pero ocupo aprender hebreo para poder entender la escritura. Tengo que judaizarme, vestirme como los judíos, aprender su idioma. No. Es lo que te digo, cuando la gente no conoce la escritura, se dejan llevar por cualquier enseñanza. Capítulo 9 y capítulo 10. Vamos a empezar el 9. 9:13 del libro de Isaías. Capítulo 9 del libro de Isaías, verso 13. Estos líderes son malvados, Los judíos, líderes de ellos, tienen una maldad que la describe la escritura y la estamos viendo. Capítulo 9, verso 13 del libro de Isaías. Dice así: pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día.
El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es cola. Porque los gobernadores, ¿quién? Matenyahu es el líder ahorita de los judíos. Es el gobernante, es el primer ministro. Matenyahu se apellida. Porque los gobernadores de este pueblo, que es Matenyahu, son engañadores. ¿Qué es? Engañador. Y sus gobernados se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia. Porque todos son falsos y malignos. Y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Porque la maldad se encendió como fuego. ¿Cuál es el fuego de la maldad? El infierno. Cardos y espinos devorará y serán alzados como remolinos de humo. Porque la ira de Dios de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra por la ira. Y será el pueblo como pasto de fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará a la mano izquierda y no se saciará. Cada uno cual comerá la carne de su brazo. Hasta ahí lo dejamos. Fíjate. Todo lo que describe la maldad de los líderes, de los gobernantes, de los falsos judíos. Está enojado Dios con ellos. El Señor Jesús enseñó que les quitó la enseñanza del reino de los cielos a ellos. Entonces la gente se deja engañar fácilmente. Dice, no, hay que judaizarnos. Mentiras y más mentiras. Capítulo 30 del libro de Isaías. Verso 1. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 30, verso 1. Dice así, del libro de Isaías. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han guardado y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Ahí lo dejamos. Se apartó Israel de Dios. Los hebreos, los de las tribus de Israel, se apartaron de Dios y trajeron engaño y mentira y crucificaron al Hijo de Dios. Lo mataron. Y Él les explicó y les enseñó, ya lo leímos. El reino de Dios les es quitado, la viña les es quitada a los labradores malvados. No tienen su espíritu, no tienen su enseñanza, no tienen su verdad. El que se arrepienta y obedezca lo que dice la palabra, entenderá la verdad. También judío o de cualquier tribu, ¿verdad? Jeremías capítulo 5, verso 23. Capítulo 5, verso 23. Seguimos viendo. No obstante, dice la palabra de Dios, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová
Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda de tiempos establecidos de la siega. Son un pueblo que tiene un corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Mira, qué increíble lo que dice la palabra de Dios. Pero la gente ahora entiende que deben de seguir las tradiciones de estos hombres antes que seguir la palabra de Dios o creer en la palabra de Dios. Oseas, vamos a leer. Oseas capítulo 7, verso 13. Capítulo 7, verso 13. Oseas, capítulo 7, verso 13. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 7, verso 13 del libro de Oseas. Dice así: ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. ¿Qué es lo que hablan los judíos de Dios? Mentiras. O sea, ha sido paciente, Él es bueno, y ellos no quieren nada con Dios. Para esos hermanitos que andan ahí saliéndose de las congregaciones y se judaizan, como ese hombre allá de Puebla, qué buenas enseñanzas, basura hablan, mentiras. ¿Qué le voy a aprender yo a ellos? Al que le tengo que aprender es al Maestro, al Señor Jesucristo, a su palabra. Y la palabra de Dios está desde el principio hasta el fin de la Escritura y los libros que le han sacado. Como siempre lo digo, siempre lo decimos. Vamos a leer en Mateo capítulo 22. Verso 15. Capítulo 22, verso 15. Líderes judíos, para que veas todo lo que, las mentiras que habla esta gente y la maldad que han practicado siempre. Fíjate, capítulo 22 del libro de Mateo, verso 15. Entonces se fueron los fariseos y se ocultaron y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. O sea, estaba diciendo, nosotros sí vemos toda la apariencia, lo exterior, y somos mentirosos. Ahí le estaba dando a entender, ¿no? Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Sigamos leyendo. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Qué son los judíos? Son hipócritas, mentirosos, rebeldes. Le cambian a su palabra, lo hacen enojar a Dios. Está en furor Dios por las maldades que han practicado. Y aquí el Señor Jesús les dice: hipócritas, muéstrame la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario.
Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Él les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole se fueron. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Fíjate, ahí están otros judíos que enseñan mentiras. Los saduceos, que ellos dicen que no existe la resurrección de los muertos, diciendo: maestro, Moisés dijo: si alguno muriere, sabían de la palabra. Estos mentirosos que no creen en la resurrección, sabían de la palabra de Dios. Si alguno muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió. No teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, caray, fíjate lo que le están preguntando. Estos dicen que no hay resurrección, pero le estaban preguntando de la resurrección. Es una tontería, ¿no? Querían ver, a ver qué mentira decía. Qué interesante, ¿eh? Del cual, y sigue diciendo, ya que todos la tuvieron, dice. De los 7, sí, dice, del cual de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron. Entonces respondió Jesús, les dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Qué les dijo a los judíos? Están errados, caminan de un lado mal, no conocen las escrituras y el poder de Dios. Hasta ahí lo dejamos. No era el enfoque, era las palabras, cómo se refería el Señor a ellos. Son ignorantes, les dice. Entonces, ¿les hago caso? ¿Me pongo a estudiar hebreo para conocer la palabra verdaderamente, dicen ellos? ¿O los pastores dicen eso? El hermano es un doctor en filosofía y en hebreo. Tiene un título de la Universidad de California de teología, de la Iglesia Apostólica en teología. ¿Vale? Del CCM. Esto es risible, es ridículo lo que predican, es ridículo lo que estudian, pierden su tiempo y el dinero, y le sacan dinero. Sí, pues están tontos. Ahí salen muchos judíos en el teléfono, de anuncios. Si tú te metes a ver un video, algo que tenga que ver con Dios o de la palabra de Dios, de repente te tiran y te avientan y salen unas mujeres: para conocer verdaderamente, yo soy judía, vivo aquí en Jerusalén, y para que verdaderamente conozcas el significado de la Biblia, ocupas conocer el idioma, mi idioma nativo, dice la mujer. Quiere tener gente que le compren clases en línea de hebreo. Nada. Ocupas el Espíritu de Dios para conocer las sagradas escrituras. Son ignorantes los judíos. Erras, ignorando las escrituras y el poder de Dios, dijo el maestro, el Señor Jesús. ¿A quién atacó? A los judíos. Él era judío, pero a los líderes de los judíos atacó. Vemos todo lo que hacen en oculto desde el principio. No practican la verdad, y Dios les dio la palabra. Desde Abraham le habló Dios, y luego a Moisés le habló Dios para que el pueblo obedeciera las palabras de Dios. Pero sacaron el libro de Enoc. ¿Por qué sacaron el libro de Enoc? Ellos no creen en el libro de Enoc. ¿Por qué no creen tampoco los judíos en el libro de Jacer?
¿Por qué lo sacaron de las Sagradas Escrituras si en la Biblia habla de ello? ¿Por qué sacaron el libro de Susana? Porque habla en contra de ellos. En el libro de Enoc habla la verdad. Está muy fantasioso, dicen los que practican el judaísmo, que es un libro fantasioso el libro de Enoc. Vendrá el día que Dios los va a juzgar por todas las mentiras que han levantado en contra de la humanidad. El Señor dice que son de su padre el diablo, y la obra de su padre quieren hacer. El Señor les enseñó. Eso dijo, ¿eh? Eso les dijo a ellos. Vamos a leerlo eso. Capítulo 8 del libro de Juan, verso 39. Capítulo 8, verso 39 del libro de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 39 dice así: respondieron y dijeron: nuestro padre es Abraham. Vamos a ir para atrás. En el 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, les dice el Señor, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Sí, lo mismo hizo Abraham. Escuchó la verdad de parte de Dios y se las enseñó a su hijo y a su esposa y a sus siervos, ¿verdad? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús les dijo: si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Fíjate, la gente no entiende el lenguaje de Dios. En las religiones no entienden el lenguaje de Dios. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Hasta ahí le dejamos. ¿Qué eran estos judíos? ¿Qué son los judíos? ¿De quién son hijos? ¿De Abraham? De su padre Satanás. Y no digo que todos, los que son ignorantes y que están abajo, como les digo, como éramos nosotros en la iglesia, es lo mismo. Éramos ignorantes. Y los líderes nos hacían como querían. Así pasa con ellos también. Así pasa con ellos. Nos robaban el dinero, nos mentían, íbamos al infierno directamente, íbamos caminando el camino de la perdición, como estos judíos, hijos del Satanás, enseñaban al pueblo, y el Señor los confrontó. No confrontó al pueblo, ¿verdad? Confrontó a los líderes del pueblo. Cuando Ezequiel leímos ahorita, estaban los líderes del pueblo, la visión que Dios le dio. Mira lo que los supuestos hijos o sacerdotes y líderes de mi pueblo, ancianos, hacen. Mira, Ezequiel, mira, esta es la verdad.
Tú sigue caminando en mi camino, Ezequiel. Tú eres santo, tú caminas en la verdad, pero estos son mentirosos. Enseña mis palabras, diles la verdad a la gente. Ezequiel, el hombre santo, profeta de Dios. Esto es lo que la gente debe de entender. Las religiones las mezclan con el judaísmo, con las tradiciones de los judíos. Y las tradiciones son tradiciones de hombres. El Señor también enseñó en los evangelios. Mezclan las tradiciones de los hombres con las tradiciones de Dios. ¿Por qué le sacaron el libro de Jacer? Habla en contra de ellos, de sus líderes, porque de su religión. ¿Por qué quitaron el libro de? ¿Por qué eliminaron? Porque ellos tienen sus registros. Y ¿cómo se llamaba? Gamaliel es un maestro reconocido en el tiempo del Señor Jesús. Están los escritos de Gamaliel y de los escribas. ¿Por qué quitaron el nombre de Pablo de ahí? Para decir que es mentira la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Porque tienen sus registros, pero quitaron a Pablo. Si Pablo haya sido verdaderamente ellos dicen, los judíos, si haya sido verdaderamente lo que él habla y de parte de Dios, si fuera un discípulo de Dios, o estuviera escrito en lo que dice el Nuevo Testamento, en el libro de nosotros, que Gamaliel fue su maestro. Mentirosos. Le quitan y le ponen a la palabra y a sus mismos registros. Y a la historia, para que no, ¿cómo te puedo explicar? Hay un censo de Cirenio en el Nuevo Testamento cuando Jesús nació. Cirenio era un rey o era un gobernante. Y dice la Biblia que lo mandó a hacer el censo en el tiempo de Cirenio. ¿Y qué es lo que hicieron en la historia de la historia? Le cambiaron la fecha para que no concordara con la palabra de Dios y la fecha del Nuevo Testamento en los evangelios. ¿Por qué hacen esto? Para que digan que es mentira la palabra de Dios. Pero va a venir Dios y le va a decir, mira, todo se los va a recordar a esos que le cambiaron, a los que quitaron el libro de Jacer, a los que quitaron de las Sagradas Escrituras el libro el libro de Enoc, el libro de Susana. Va a venir Dios y los va a juzgar por las mentiras. Vamos a terminar. ¿Por qué le quitaron el libro de Susana? Ya lo he leído varias veces. Vamos a leerlo otra vez. ¿Quién fue Susana? Y vamos a ver qué es lo que vamos a ver en el libro de Susana. Vamos a leer en el libro de Susana. Eso era una parte del libro de Daniel. Lo quitaron del libro de Daniel. ¿Y por qué lo quitaron? Porque hablaba en contra de los líderes de Israel. Para que vean lo que hacen los líderes judíos. Y todo lo que he hablado en este día es para que veas que no te debes de judaizar, ni debes de seguir las tradiciones de los judíos, sino que debes de seguir lo que dice la palabra de Dios desde el principio hasta el fin. Y es buscar la santidad de Dios, es humillarte y buscar al único Dios verdadero que dice la Biblia. Fíjate lo que dice el libro de Susana, en el capítulo 13 de Susana, en el verso 1 vamos a empezar a leer y dice así la palabra de Dios. En Babilonia vivía un hombre muy rico llamado Joaquín, que tenía un gran jardín junto a su casa, y como era muy respetado, todos los judíos iban con frecuencia a visitarlo. Joaquín se había casado con Susana, una mujer muy hermosa, que era hija de un hombre llamado Hilquías. Tanto Hilquías como su esposa eran personas muy honestas y habían educado a Susana de acuerdo con las enseñanzas que Dios le había dado a Moisés. Eran santos hombres y mujeres de Dios. Por eso ella obedecía a Dios un poquito. No, en todo dice la Biblia. Obedecía a Dios en todo, dice aquí el libro. En aquel año el pueblo había elegido a 2 ancianos
para que fueran jueces. Pero los dos eran de esas personas que Dios había descrito con estas palabras. En Babilonia los jueces dicen ser los guías del pueblo, pero ellos mismos son el origen de maldad, de la maldad. Esos dos jueces estaban todo el tiempo en casa de Joaquín. Y la gente que tenía problemas legales iban a ellos para resolverlos. O sea, juzgaban al pueblo de Israel. Y luego sigue diciendo la palabra de Dios. Los dos jueces observaban con mucha atención, pues habían dejado de seguir los mandamientos de Dios y se habían llenado de malos pensamientos. Ambos hombres querían tener relaciones sexuales con Susana, pero no lo decían por vergüenza. Así que ninguno de los dos sabía lo que el otro estaba pensando. Cada día los dos jueces esperaban con ansias el momento de verla. Fíjate lo que dice la palabra. Un día se dijeron, ya es hora de ir a comer. Y cada uno se fue por su lado. Sin embargo, los dos regresaron al mismo lugar y tuvieron que admitir que ambos deseaban tener relaciones con Susana. Entonces se pusieron de acuerdo para sorprenderla sola en algún momento. Cierto día se les presentó la oportunidad. Susana salió como de costumbre al jardín, pero esta vez acompañada de dos sirvientas. Como hacía mucho calor, quiso bañarse y les dijo a sus sirvientas, tráiganme cremas y perfumes, porque yo voy a bañarme, y cierren bien las puertas del jardín. Las sirvientas cerraron las puertas del jardín y fueron a buscar lo que Susana les había pedido, pero no vieron a los dos jueces. Ellos estaban escondidos espiando a Susana. En cuanto las sirvientas se fueron, los dos jueces salieron corriendo a donde estaba Susana y le dijeron, deseamos tener relaciones contigo, ven, acuéstate con nosotros. Las puertas del jardín están cerradas y nadie nos ve. Si no aceptas, diremos que estabas teniendo relaciones con un joven y que por eso mandaste fuera a tus sirvientas. Susana se angustió mucho y dijo, no tengo escapatoria. Si no hago lo que ustedes me piden, el pueblo me condenará a muerte. Y si no lo hago, ustedes me acusarán. Pero antes que ofender a Dios, prefiero que ustedes me acusen. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Antes de ofender a Dios, un hombre y una mujer de Dios, antes de ofender a Dios, prefiere que le pase cualquier cosa. Susana era así. Susana empezó a gritar con fuerzas y también los dos jueces gritaron. Uno de ellos corrió a abrir las puertas del jardín. Cuando la gente de la casa escuchó los gritos, entró por la puerta lateral del jardín para ver qué pasaba. Entonces los jueces empezaron a contar su versión de lo sucedido y todos los sirvientes de la casa se sintieron muy avergonzados, pues nunca se había dicho algo así de Susana. Al día siguiente, todo el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, el esposo de Susana. También llegaron los dos jueces con el deseo de que condenaran a Susana a muerte y ordenaron que la trajeran. Ella llegó acompañada de todos sus familiares. Como ella iba cubierta con un velo, los malvados jueces le ordenaron que se lo quitara para poder disfrutar de su belleza. Estos vatos eran bien malvados. ¿Y quiénes eran? Los líderes del pueblo de Israel, unos jueces. Para poder, dice, disfrutar de su belleza, pues ella era muy delicada y hermosa. Pero al verla, todos sus familiares y los que estaban ahí se pusieron a llorar.
Los dos jueces se pusieron de pie y en medio de toda la gente pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana. Estos vatos eran bien malvados, guacha. Como ella confiaba en Dios, aunque estaba llorando, miraba hacia el cielo. Entonces los dos jueces la acusaron de esta manera: nosotros dos estábamos solos paseando por el jardín. ¿Qué estaban diciendo? Lo que dice Dios. Ahorita leímos que los líderes, que los jueces, que los gobernadores hablan mentiras de parte de Israel. Y no solo de Israel, de todo el mundo. Fíjate lo que dice aquí Susana. Y lo que dice el libro, pues. Y lo que dicen estos hombres mentirosos. Nosotros estábamos en la orilla del jardín y al ver lo que hacían, me adelanté. Dice en el verso 37, luego salió un joven que estaba escondido y ella tuvo relaciones con él. Nosotros estábamos en una orilla del jardín y al ver lo que hacían, corrimos hacia donde estaban. Los sorprendimos abrazados, pero no pudimos atrapar al joven porque era más fuerte que nosotros y se pudo escapar. Pero a esta sí la agarramos y aunque le preguntamos quién era ese joven, no quiso decirlo. Nosotros somos testigos de todo eso. Y como ellos eran líderes del pueblo y además jueces, toda la gente les creyó y condenaron a Susana a muerte. Entonces Susana gritó con todas sus fuerzas: Dios mío, tú vives para siempre, tú conoces todos los secretos y sabes todo lo que va a suceder. Tú sabes que estos hombres me han acusado con mentiras. Ayúdame, pues voy a morir. Estos malvados me acusan falsamente. Yo soy inocente. Y Dios escuchó su oración. Mientras la llevaban al lugar donde la iban a matar, Dios hizo que su Espíritu Santo actuara en un joven llamado Daniel, el cual gritó con mucha fuerza: yo no me hago responsable de la muerte de esta mujer. Toda la gente se volteó a verlo y le preguntaron: ¿qué quieres decir? Entonces Daniel se puso en medio de todos y les dijo: israelitas, ¿están locos? También les dice Dios, ¿cómo les dice? Están locos, por mentirosos. ¿Cómo es posible que condenen a una mujer de nuestro pueblo sin investigar bien lo que pasó? Regresen a la sala del juicio, porque a esta mujer la han acusado falsamente. Entonces todo el pueblo regresó al tribunal y los otros jueces le dijeron a Daniel: Dios mismo te ha nombrado juez. Así que ven, siéntate entre nosotros y dinos qué sucede. Daniel les pidió que separaran a los dos jueces malvados para hacer una pregunta a uno sin que el otro escuchara la respuesta. Y así lo hicieron. Entonces Daniel le preguntó a uno de ellos: lo que tienes de viejo lo tienes de malvado, le dijo Daniel. Pero ahora vas a pagar tus maldades. Dios ha ordenado que no se debe de matar al justo ni al inocente, pero tú has condenado a muerte a mucha gente inocente. No era la primera, has condenado a mucha gente inocente. Ya lo había hecho, los dos lo habían hecho. Y sigue diciendo: y el juez malvado contestó: debajo de un árbol ahora dinos, ya que tú viste pecar a Susana, dinos, ¿debajo de qué árbol estaban abrazados? Y el juez malvado contestó: debajo de un árbol de castañas. Daniel le dijo: por mentiroso vas a ser castigado. El ángel de Dios
te partirá en dos. Luego Daniel dio la orden de que se llevaran a ese juez y trajeran al otro. Al llegar le dijo: tú ni siquiera eres judío, eres un cananeo. La belleza de las mujeres te tendió una trampa y tus malos deseos te llenaron de malos pensamientos. Ustedes dos siempre han hecho lo mismo con las mujeres judías, las amenazan y ellas por miedo han tenido relaciones sexuales con ustedes. Pero esta mujer judía no aceptó participar de su maldad. Ahora dime, ¿debajo de qué árbol encontraron abrazados a Susana y al joven? Debajo de un árbol de encina, respondió el juez. Y Daniel le dijo: por mentiroso vas a ser castigado. El ángel de Dios dejará caer su espada encima de ti y te partirá por la mitad, y así morirán ustedes dos. Todos los presentes se pusieron a dar fuertes gritos y bendijeron a Dios, pues Él salva a quienes confían en Él. Me preguntabas ayer y que tenías miedo por la brujería de esta gente. ¿Qué dice la Escritura? Dios salva a quienes confían en Él. Si tú confías en Él, Él te va a salvar toda tu vida. Y como Daniel había logrado que ambos jueces se condenaran a sí mismos por sus propias palabras, la gente se puso en contra de ellos y les impusieron el mismo castigo que ellos habían preparado para Susana. De acuerdo con la ley de Moisés, los condenaron a muerte. Ese día se salvó de la muerte a una mujer inocente. Susana no había hecho nada vergonzoso y todos sus parientes le dieron gracias a Dios. A partir de ese día, Daniel fue respetado por todo el pueblo. ¿Quiénes eran estos hombres? Líderes del pueblo de Israel. Judíos. Falsos judíos. Es el ejemplo en toda la Escritura. El reino no está con ellos. Le dio la palabra a Moisés y a los profetas y a los apóstoles. De ellos viene la salvación, dice la Biblia. De ellos viene el Hijo de Dios. ¿Nació de una mujer judía? Sí, nació de una mujer judía, el Hijo de Dios. Era judío el Hijo de Dios, no Dios. Dios no es judío, Dios no es un hombre. El Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías, el sacrificio, el Cordero, nació de una mujer judía, ¿verdad? Pero la salvación vino a través de él y la palabra se esparció se esparció o vino a través de los judíos para el mundo. Pero el reino les fue quitado, dice la palabra. Para todos los cristianitos que quieren irse a judaizar y que dicen que mezclan el judaísmo con... Hay tanta gente ahí. Hay tanta gente ahí que dice tantas mentiras, ¿verdad? Le damos gracias al Señor por este mensaje, por enseñarnos día a día lo que su palabra dice y el propósito que tiene para nuestra vida. Para toda la gente que no se ha bautizado en el nombre de Jesucristo, se quiere arrepentir y quiere empezar a obedecer el camino de Dios. El camino de Dios es la santidad de Dios, como dice en el libro de Isaías, en el capítulo 35 y en el verso 8. Y habrá camino y habrá calzada y será llamado el camino de santidad. Esto es lo que todo el ser humano debe de seguir y ser santos. Efesios capítulo 1 verso 4 dice: y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, sin mancha y sin arruga delante de Él. Dios predestinó a la humanidad para que los que van a ser salvos sean santos y que caminen en el camino de la santidad, no que caminen en el camino del judaísmo ni de las religiones. El verdadero hombre de Dios conoce que la
doctrina de Dios es la santidad de Dios. Los pensamientos de Dios es la santidad de Dios. El camino de Dios es la santidad de Dios y tenemos que ser santos. Como Dios le dijo a su profeta Moisés, le dijo: ve y habla a toda la congregación de Israel. Estos hombres que leímos que inventaron el judaísmo no son santos, ¿verdad? No son santos. Dios les dijo lo que tenían que ser: sed santos porque vuestro Padre es santo. Dios es santo y lo tenemos que imitar a Él. Nadie va a poder entrar a la Nueva Jerusalén si no es santo. Y esta perversa religión que es el judaísmo y sus líderes perversos malvados han enseñado doctrina, son sinagoga de Satán. Y Dios los va a juzgar en el día cuando Él vuelva. Pero hay gente que no se ha arrepentido y que no ha conocido. Si tú nos estás viendo por internet y quieres que vayamos y te bauticemos en cualquier parte del mundo que estés, deja un mensaje y nosotros con la provisión de Dios y con el favor de Dios vamos a cualquier país, en cualquier lugar, y te bautizamos, como dice la Escritura, en el nombre de Jesucristo, y te enseñamos la doctrina que es la doctrina de la santidad de Dios, como dice en el libro de Judas. Y no Judas Iscariote, sino estamos hablando del hermano del Señor. En el libro de Judas, en el único capítulo que tiene ese libro, y dice en el verso 20: edificaos sobre vuestra santísima fe. La gente debe de edificar sobre la santísima fe de Dios. Para todas las prostitutas, para todos los mentirosos y para toda la gente que no se ha bautizado y que no se ha arrepentido y no ha dejado su mal camino, fíjate lo que dice la palabra, lo que tienes que hacer de aquí en adelante. Les dijo Pedro en el capítulo 2, verso 38 del libro de los Hechos. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Lo primero que debe de hacer la gente, la prostituta, el alcohólico, el ladrón, el mentiroso, el que no conoce de Dios, que ha mentido, porque todos hemos mentido alguna vez en nuestra vida. ¿Qué tiene que hacer la gente? Se tiene que arrepentir, dice el apóstol Pedro. El mandato que el Señor Jesucristo les da es arrepentirse y bautícese cada uno individualmente. Se tienen que bautizar en el nombre de Jesucristo. Esto es para que Dios perdone tus pecados y después recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es recibir el don del Espíritu Santo? Es hablar otros idiomas. El Espíritu de Dios viene y se mete en el hombre, en la mujer que quiere seguir a Dios, y empiezas a hablar otros idiomas por el poder de Dios. Y cuando recibes el Espíritu estás dando testimonio. Dios da testimonio a través de tus labios de que ya recibiste el Espíritu Santo de Dios.